Sea cual sea el idioma que usemos, China es un estado enorme, pero uno que no tiene ese impulso misionero. De nuevo, quizás sea una tradición cristiana, o quizá más recientemente, ya sabes, las democracias tienen esa visión de que queremos promover nuestros ideales al resto del mundo. Básicamente, China nunca ha tenido ese fuerte impulso misionero. Sabes, primero asegurémonos de mantener el orden y la armonía y de minimizar la privación material en nuestro gran estado. Esa va a ser la cuestión clave. Y luego quizá podríamos pensar en colaborar con otros países, especialmente países grandes y poderosos, para abordar los problemas del mundo. Pero la idea de que China quiera exportar sus ideales políticos es bastante ajena a las tradiciones políticas chinas. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Daniel Bell, profesor y director de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong. El profesor Bell ha escrito muchas obras importantes sobre China, incluyendo El modelo chino, Meritocracia política y los límites de la democracia, el sistema político de China y los conceptos erróneos populares sobre él en Occidente son los temas que queremos tratar hoy. Así que, doctor, bienvenido. Gracias. Espero con interés nuestro debate. Yo también, porque he querido hablar sobre el sistema político chino desde hace tiempo. Has escrito varios libros sobre el tema, no solo uno, y llevas viviendo en China la mayor parte de casi 30 años, como me contaste en nuestra breve conversación anterior. ¿Podrías contarnos cuáles son los principales conceptos erróneos sobre China cuando la miramos desde una perspectiva occidental? Bueno, creo que uno de los principales conceptos erróneos es que tendemos, nosotros, refiriéndome a los occidentales, a dividir el mundo entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios o autocráticos. Y consideramos democracias a aquellos que eligen a sus líderes mediante el sistema de una persona, un voto, y todos los demás son autocráticos o autoritarios. Así que no hacemos una distinción fundamental entre, por ejemplo, dictaduras familiares como en Corea del Norte, dictaduras militares como en Birmania, monarquías familiares como en Arabia Saudí, o lo que sea que esté ocurriendo en China. Ahora bien, creo que China es un animal político fundamentalmente diferente, por así decirlo. Es un sistema burocrático enormemente complejo y, aunque imperfecto, sí cuenta con mecanismos destinados a seleccionar y promover a funcionarios públicos con mayor capacidad y virtud. Por eso utilizo el término meritocracia política en China, que se remonta a la historia china como una forma de caracterizar el sistema político. Pero se trata de caracterizar un ideal, y hay una gran brecha entre el ideal y la práctica, ¿verdad? Igual que cuando pensamos en, bueno, yo soy de Canadá, pero pensemos en Estados Unidos. Es una democracia, pero hay una gran brecha entre el ideal y la práctica. En China es similar. Así que lo describiría como una meritocracia política muy imperfecta. Pero aún necesitamos utilizar este tipo de lenguaje para diferenciar a China de otros sistemas que no utilizan elecciones para seleccionar a sus principales líderes. Creo que ese es un malentendido común. Otro ejemplo es que cuando se habla de los ideales dominantes de la cultura política china, la palabra armonía se menciona con frecuencia. Por ejemplo, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, este carácter, que normalmente se traduce como armonía, se mostró como una parte central de la cultura china. Pero en inglés, especialmente en un contexto político, armonía suele tener connotaciones algo siniestras porque tendemos a asociarla con la uniformidad o la conformidad. Sin embargo, la forma china de entender la armonía se remonta a este ideal confuciano, donde hay una clara diferenciación entre lo que podemos traducir como diversidad en armonía y la uniformidad o conformidad, que se traduce como tong, que en chino es tong.
Así que existe uno de los dichos más famosos de los Analectos de Confucio, significa que las personas ejemplares buscan la diversidad y la armonía en lugar de la igualdad o la conformidad, mientras que las personas mezquinas, los llamados Xiaoren, hacen lo contrario. Así que, en chino, cuando piensas inmediatamente en armonía, piensas ante todo en diferencia, diversidad y pluralismo. La cuestión es, ¿cómo podemos concebir esa diversidad y diferencia de una manera que permita algún tipo de reconciliación? O quizá algo incluso mejor que la suma de las partes, como un ideal. Todas las metáforas que se utilizan ilustran esto. Por ejemplo, en el caso de la sopa, dicen que si solo usas sal, eso es tong, eso es igualdad. Pero si quieres armonía, entonces necesitas tener muchos ingredientes diferentes juntos, mezclados de una forma más bella. O también en la música. De hecho, en inglés, cuando piensas en armonía en la música, es lo mismo que en chino. Pensamos en diferentes notas combinadas de una manera hermosa. Y en política es muy explícito en el texto. Significa que, por ejemplo, en un contexto político, el gobernante debe escuchar las opiniones de diversos asesores, y esa es la única manera de identificar errores y permitir el progreso. Es muy claro, en contraposición a tener solo una opinión. Así que, de nuevo, algunos de los problemas o malentendidos se deben a malas traducciones de estos ideales. Volviendo a esto, cuando estaba viendo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, la estaba viendo en NBC, este canal de televisión estadounidense, y el locutor decía, vaya, mira a todos estos soldados marchando al unísono. Eso es armonía, ¿verdad? Obviamente es un poco sarcástico, pero no, eso no es armonía, eso es tong, eso es igualdad y uniformidad. Eso es lo opuesto a este ideal de He. Así que eso es parte de ello. Quiero decir, a veces hay problemas con las traducciones. Por ejemplo, Shen Chuanbu solía traducirse como Ministerio de Propaganda, lo cual, como sabes, en inglés suena absurdo. Suena muy negativo, ¿verdad? Inmediatamente piensas en 1984 y George Orwell. Ahora se han dado cuenta de que no deberían hacerlo. Ahora se traduce como Departamento de Publicidad. Incluso publicidad no suena tan bien. ¿Sabes? ¿De verdad creemos que el gobierno debería hacer publicidad? Por eso pienso que si estos términos se tradujeran como algo parecido a participación pública o comunicación, al menos no transmitirían inmediatamente connotaciones erróneas. Así que algunos de los malentendidos se deben a malas traducciones, pero otros, volviendo a mi punto original, se deben a estas formas en que pensamos los sistemas políticos como divididos únicamente en dos tipos. Uno es la democracia, que es políticamente legítima, y el otro el autoritismo, que es nao y fundamentalmente ilegítimo. No creo que esa sea una forma de pensar sobre el sistema político chino. No, no es útil pensar en el mundo como dividido entre buenos y malos, entre democracias y autocracias. Es una forma muy limitada, simplista y en última instancia perjudicial de dividir el mundo. También señalaste que dentro de estos diferentes tipos de regímenes, en realidad, tenemos, en última instancia, unos 195 o 200 regímenes a nivel global. Y si lo desglosamos, encontramos aún más variación dentro de ellos. Lo interesante que hiciste en tu libro es que realmente desglosaste el sistema político chino en al menos 3 formas, en las que China es gobernada simultáneamente, dependiendo del nivel del que hablemos. ¿Podrías explicarlo? Porque es realmente fascinante. Sí, así que cuando pensamos en la selección de líderes políticos en Occidente, tendemos a pensar que solo hay un mecanismo, y son las elecciones. Y no depende del tamaño del país, ni del nivel de la administración pública. Así que, ya sea la comunidad más pequeña o un estado enorme, deberías usar el sistema de una persona, un voto como forma de elegir líderes. En retrospectiva, pensándolo bien, es como, ¿por qué? Quiero decir, parece tan obvio que, por ejemplo, en una comunidad local, la forma de seleccionar líderes. Quizá allí la gente sabe quiénes son los líderes, saben quién es probable que sea corrupto,
Saben quién es capaz y quién es buena persona. Y quizá entonces tenga sentido usar mecanismos más, digamos, democráticos o participativos como forma de seleccionar líderes. Pero en un país enorme como China, donde los líderes políticos de alto nivel necesitan, ante todo, experiencia en los niveles inferiores del gobierno para tomar decisiones políticas informadas en la cima, también deben tomar decisiones a largo plazo que afecten no solo al grupo actual de ciudadanos, sino también a las generaciones futuras en cuestiones como el cambio climático. Además, deben pensar en la política exterior, cómo las políticas afectarían no solo a nosotros, sino también a otros. Y, sinceramente, necesitan tener muchos conocimientos en economía, ciencias medioambientales, cómo funciona la psicología de las personas, relaciones internacionales, historia y filosofía para poder tomar decisiones informadas a un nivel muy alto. Por eso, existen diferentes y, en principio, si lo piensas, debería haber diferentes formas de seleccionar a los líderes según el nivel de gobierno. Así que hay muchas cosas que no funcionan en China, pero al menos allí lo reconocen. Por ejemplo, a nivel local, en las aldeas, cientos de millones de chinos han utilizado las elecciones como una forma de elegir a sus líderes. Quiero decir, eso es a veces muy imperfecto. A veces conduce a mucha corrupción, o a veces la gente vota simplemente según lazos familiares o apellidos, en lugar de por méritos o experiencia. Pero en general, hay una forma mucho más democrática de seleccionar a los líderes en los niveles más bajos del gobierno. En los niveles más altos, independientemente de quién esté allí, sabes que van a tener décadas de experiencia política, habiendo sido jefes de provincias, trabajando a veces en empresas estatales y teniendo experiencia diversa en diferentes partes de China, zonas pobres, zonas ricas y así sucesivamente. Así que sabes que tienen experiencia y sabes que han pasado por décadas de obstáculos políticos, por así decirlo, antes de llegar a donde están. Ahora bien, por supuesto, las cosas pueden salir mal en la práctica. No necesariamente los mejores llegan a la cima. Pero aún así, se reconoce que al menos hay que tener un buen historial en diversos niveles de gobierno y de alguna manera altos niveles de inteligencia emocional, porque a la hora de tomar decisiones no eres solo tú, es un liderazgo colectivo. Por supuesto, eso se ha atenuado un poco en la cúpula, pero sigue existiendo. Pero básicamente tienes que tomar decisiones y persuadir a diversos actores implicados. Y para eso, se requiere un alto nivel no solo de coeficiente intelectual, sino también de inteligencia emocional. Y por supuesto, lo ideal es que se quiera a alguien que no sea corrupto, que no vaya a malversar recursos públicos para fines familiares o privados. Así que en la cima, al menos en principio, deberían existir mecanismos mucho más meritocráticos, una forma de seleccionar a los líderes. Quiero decir, no es algo completamente ajeno a Occidente. En Occidente, tendemos a dividir. Cuando se trata del gobierno, pensamos que se utilizan las elecciones para seleccionar a quienes ostentan el poder político. Y luego usamos mecanismos de selección meritocráticos, como los exámenes, para elegir a los funcionarios públicos que están ahí para implementar las decisiones de los líderes electos. En China, no existe tal distinción. Está casi completamente abolida. No importa el nivel de gobierno, tiendes a tener mecanismos, bueno, de nuevo, excepto en los niveles más bajos, donde a veces hay elecciones. Pero aparte de eso, seas el tipo de funcionario público que seas, tienes que ser elegido meritocráticamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué mecanismos usamos para seleccionar y promover líderes? Bueno, eso varía con el tiempo, pero también varía según el nivel de gobierno. Por eso, en los niveles intermedios de gobierno ahora, hay todos estos experimentos en marcha. Por ejemplo, ¿cuál debería ser la forma de promocionar a los funcionarios? Deberíamos usar el crecimiento económico como métrica. Eso se utilizó durante la mayor parte de los últimos 30 años, porque ese era el consenso básico en el sistema político chino. Lo que debemos hacer, nuestra principal obligación, es la reducción de la pobreza.
Our main obligation is poverty reduction. The best means of doing that is economic growth. But now, El mejor medio para lograr eso es el crecimiento económico. Pero ahora sabemos que el crecimiento económico tiene todas estas terribles consecuencias. Daño ambiental, una enorme brecha entre ricos y pobres. Entonces, ¿cómo seleccionamos a los líderes? Pues bien, ahí es donde se están realizando todos estos experimentos, especialmente en los niveles intermedios del gobierno. Algunos lugares utilizan la sostenibilidad ambiental como métrica. Otros siguen utilizando el crecimiento económico. Otros emplean la reducción de la pobreza. Otros usan la innovación. Así que, en los niveles intermedios del gobierno, hay todos estos experimentos sobre cómo seleccionar y promover a los funcionarios públicos. Y de nuevo, no sabemos exactamente qué funciona. Pero en un país enorme como China, se puede hacer este tipo de experimentación. Dicho esto, ha habido menos experimentación en los últimos años, lo cual no es una buena señal. than the past few years, which is not a good sign. Yeah. Yeah, but it's quite interesting, right? Because these political systems Pero es bastante interesante, ¿verdad? are not just Porque estos sistemas políticos no son solo sistemas porque tengan al líder X, sino que son sistemas porque producen líderes como X, ¿no? Y además, constantemente operan sobre sí mismos. Y de hecho, se puede observar claramente el cambio a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una de las democracias del mundo, que constantemente se presenta a sí misma como el ejemplo modelo, Estados Unidos, podemos ver cómo, en el nivel más alto, en realidad no es una elección abierta, ¿verdad? Es una elección entre básicamente dos personas que han sido preseleccionadas dentro de sus partidos. people who have been pre-selected within their parties, and the last election with what happened between Biden and Harris. La última elección, con lo que ocurrió entre Biden y Harris, se presentó como un ejemplo estándar de democracia, de elecciones abiertas y justas. Sí, claro, abiertas y justas, hasta que las élites del partido y las élites adineradas deciden intervenir. Ahora, cuando miramos a China, ¿cómo funcionan los órganos de toma de decisiones políticas más poderosos, digamos el Politburó? ¿Cuál es la teoría detrás de quién debería entrar ahí? Y vamos a dejarlo, al menos, separado de las realidades, ya que las realidades son más complicadas, porque la política de poder siempre jugará un papel. Pero en teoría, debería ser un largo proceso de promoción hasta llegar a la cima, ¿verdad? Of promotion all the way to the top, right? Yeah, exactly. So it should be decades of Sí, exactamente. serving at different Así levels que of deberían government ser and also- décadas de servicio en diferentes niveles de gobierno y también en provincias pobres y ricas, y a veces trabajando en empresas estatales. Por lo tanto, se espera que los líderes tengan un buen historial de desempeño en distintos niveles de gobierno y en diversos tipos de provincias, y a veces tanto en el sector público como en el semipúblico privado. Ese es el ideal. Y en un mundo ideal, en este comité permanente, que ahora son 7 personas, también habría diversidad en cuanto a puntos de vista y perspectivas, y entonces habría algún tipo de deliberación colectiva, y llegarían a algún tipo de consenso sobre cuál es la política adecuada. Ahora bien, el problema es que en realidad no sabemos sobre qué deliberan, así que es difícil evaluarlo. Quiero decir, mi intuición es que uno de los otros malentendidos sobre China es que la gente tiende a pensar que es una dictadura de una sola persona. Misunderstandings of China is that tend to think it's a one-person dictatorship. I still think there's a collective form. Sigo pensando que existe una forma colectiva de liderazgo en la cúpula. Por supuesto, hay un líder que tiene más poder que los demás, pero que ese líder pueda imponer su voluntad en contra de las opiniones de los otros. Creo que eso es muy improbable. Así que sí creo que todavía hay algún tipo de liderazgo colectivo con deliberación en la cima. Pero de nuevo, es difícil estar completamente seguro de esa opinión, porque realmente no sabemos lo que ocurre. Confident about that view because we don't really know what goes on. Right. Right. It's hard to know. I had this Cierto, question on my es mind for a difícil long time, saberlo. like one of the He largest tenido esta changes pregunta en in mente the durante system mucho was tiempo. that Uno de los mayores cambios en el sistema fue que hace 4 años se modificó la Constitución para permitir que el máximo líder, el presidente y demás, pudieran ejercer este cargo indefinidamente. Antes eran 2 mandatos, lo que solía significar que básicamente tenías 4 años en el cargo y luego 4 años para formar al siguiente, ¿verdad? Por ese traspaso de poder. ¿Cómo interpretaste ese cambio? Porque para mí,
Eso hizo que el sistema fuera, en realidad, un poco más frágil, ya que pasa a depender más de una sola persona. Because it becomes more dependent on an individual. Yeah, so I guess people were surprised Sí, when it happened. así que supongo que la gente se sorprendió cuando ocurrió. Creo que hay varios factores que pueden haberlo motivado. De nuevo, esto es especulación porque nadie lo sabe realmente. Uno es que la campaña anticorrupción, que es tan central en este momento, generó muchos enemigos políticos. Porque recuerda, por cada funcionario público implicado en la campaña anticorrupción, aquellos que están bajo su mando también ven reducidas sus posibilidades de ascenso. Así que, para mantener la continuidad, supongo que era necesario tener un mandato más largo. En algunos temas como el cambio climático y similares, también se necesita una perspectiva a más largo plazo. Pero de nuevo, no soy tan pesimista como otros. Quiero decir, por un lado, sí transmite mensajes algo preocupantes sobre mecanismos de sucesión poco claros. Pero por otro lado, sigue siendo un liderazgo colectivo. Si le ocurriera algo al número 1, el siguiente, el número 2, saldría de los otros miembros del Comité Permanente del Politburó. Así que no creo que eso llevara a una gran inestabilidad, incluso si le pasara algo al número 1. Incluso si, por la razón que fuera, hubiera necesidad de un nuevo líder. Yeah, I mean, Xi Jinping is now in his Sí, mid-70s. quiero decir, Xi Jinping ya tiene más de 70 años. En algún momento todo liderazgo llega a su fin, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué produce el sistema después? En mi opinión, no importa tanto quién sea el líder. My view is that it doesn't really matter that much who's the leader. Before Xi, Antes de Xi, llamémosle simplemente presidente Xi, llegar al poder en 2012, ¿cuáles eran las prioridades en ese momento? Una de ellas era que había que hacer algo respecto a la corrupción, porque, de nuevo, esto nos remite al tipo de sistema político que tiene China. En un sistema que se supone que es una meritocracia política, los líderes obtienen su legitimidad ante todo por ser percibidos como servidores públicos. Porque, ¿qué significa ser virtuoso? Significa que estás comprometido a servir al público en lugar de servir a tus propios intereses privados, ¿verdad? Así que había una corrupción masiva en el sistema político. Y eso sí afectaba, sí suponía, odio esta palabra porque se usa todo el tiempo en diferentes contextos, pero la voy a usar de todos modos. Suponía una amenaza existencial para el sistema político. No soy solo yo quien lo dice. Los líderes reconocen eso. Así que había una necesidad de abordar la corrupción, ¿de acuerdo? No importaba quién estuviera allí. En segundo lugar, existía una enorme brecha entre ricos y pobres. De nuevo, era necesario abordar ese problema, y sigue siendo un esfuerzo en curso. Y en tercer lugar, estaba la catástrofe medioambiental. China ha hecho un trabajo bastante brillante en comparación con otros grandes países al abordar el cambio climático y la energía verde. Está muy a la cabeza en ese campo. No importaba quién estuviera allí, estas habrían sido las prioridades. No importa quién vaya a ser el líder en el futuro previsible, seguirán siendo prácticamente las mismas prioridades. Tal vez la campaña contra la corrupción termine eventualmente, eso creo yo, porque según muestran los estudios, tiene como efecto secundario que los funcionarios públicos se vuelvan bastante conservadores y mantengan un perfil bajo. Y parte de lo que, uno de los secretos, de nuevo, no me gusta esta expresión, pero las salsas mágicas del sistema político chino es que contaba con funcionarios públicos realmente talentosos que estaban dispuestos a asumir riesgos y probar cosas nuevas. Pero ahora hay menos de eso, porque la gente tiene miedo de destacar y verse implicada en la campaña anticorrupción, lo cual no es bueno para el sistema político chino, en mi opinión. Así que quizá, si hay un líder diferente, no lo sé, de nuevo esto es especulación. Mi opinión general es que la campaña anticorrupción podría no ser tan central en el futuro. Pero la reducción de la pobreza, la disminución de la brecha entre ricos y pobres, el énfasis en la innovación y la sostenibilidad medioambiental, y también el resurgimiento de la cultura tradicional para que la gente se sienta orgullosa de quién es.
Todo eso va a suceder independientemente de quién sea el próximo líder. No matter who's the next leader. Right. So, and we've seen how this system Correcto. produced, Y hemos visto cómo este sistema ha producido, realmente en los últimos 30 años, una prosperidad sin precedentes. Es decir, más de 500 millones de personas han salido de la pobreza y han pasado a formar parte de la clase media. Esto es un logro que, de nuevo, sitúa a China por encima de cualquier otro país en este aspecto. ¿Cómo crees que el propio sistema ha producido este resultado? Si seguimos haciendo esta diferenciación entre el ámbito político y el económico. differentiation between the political side and the economic side. Yeah, well, there's two schools of thought here. One is Sí, bueno, aquí hay dos corrientes de pensamiento. Una es que todo lo que el gobierno tiene que hacer es apartarse, que es la gran contribución de Deng Xiaoping. Él simplemente dijo, dejemos que el pueblo chino, que es naturalmente emprendedor y trabajador, siga adelante, gane dinero y demás. Y esa fue la clave definitiva. Pero la otra corriente de pensamiento dice, espera un momento, el gobierno tiene que tener ciertas políticas que permitan que las energías creativas de la gente florezcan y debe tener ciertas políticas sobre la tierra. Es decir, a partir de finales de los años 70, no se trataba solo de la propiedad privada de tierra. It wasn't just private land ownership. You had, in fact, it was going back to the kind of very traditional views. De hecho, se trataba de volver a una forma muy tradicional de pensar sobre la tierra, donde la gente podía cultivar sus tierras y vender parte de sus productos en el mercado, pero también una parte se destinaba al uso público para las clases no agrícolas. Seguía existiendo esta mezcla de tierras privadas y públicas. Y también era necesario contar con funcionarios gubernamentales que fueran favorables a este sistema. Así que, de nuevo, eran promovidos en función del crecimiento económico, porque se consideraba clave para la reducción de la pobreza. También había que permitir la inversión extranjera, y para eso se necesita un cierto grado de estabilidad política. Ahora, aquí voy a decir algo. Y bueno, por supuesto, parte de eso fue unirse a la OMC, lo que ayudó mucho y fomentó las inversiones. Además, los funcionarios públicos chinos viajaron al extranjero e intentaron aprender de las mejores prácticas. De nuevo, ahora hay menos de eso. Pero aquí voy a decir algo un poco controvertido. Incluso cosas como el sistema Hukou, que básicamente significa que si nacías en una zona rural, no podías mudarte a las ciudades y tener los mismos derechos en ellas. A primera vista, es una discriminación abierta contra las personas nacidas en zonas rurales, pero tuvo el efecto de que al menos las personas en las zonas rurales tuvieran garantizada su parcela de tierra. Así que ya no era solo cuestión de que pudieran vender sus productos y demás. Al menos habría menos desnutrición, obviamente, y menos hambruna. Pero también significaba que las ciudades no se veían inundadas por migrantes pobres del campo. No había barrios de chabolas, lo que proporcionaba cierto orden y estabilidad. Los inversores podían venir bastante seguros de que no habría delincuencia ni desorden, lo que también permitía el desarrollo económico. Ahora bien, el sistema de Hukou, porque es tan fundamentalmente injusto, no estaba pensado para ser algo permanente a largo plazo. Y por suerte, ahora se está desmoronando, salvo quizá en Shanghái, dos grandes ciudades, y Pekín. En la mayoría de las ciudades chinas actualmente, ya no se discrimina a los migrantes rurales. Pero de nuevo, es necesario contar con estas políticas para permitir una reducción de la pobreza de esta magnitud en un país tan grande como China. Aún queda mucho camino por recorrer. Quiero decir, todavía hay, quién sabe, 200 millones o quizás más personas muy pobres en China. Pero ahora, los funcionarios públicos son recompensados. En los últimos años, aunque ha habido logros sustanciales en la reducción de la pobreza, los funcionarios públicos son recompensados explícitamente según el éxito que tengan en sus distritos a la hora de reducir la pobreza extrema. Y eso ha tenido éxito hasta cierto punto.
Sabes, una de las cosas que me fascina es que este tipo de discurso que te escucho a ti, también lo oigo de varios expertos en China y académicos chinos, que todo el sistema está construido de tal manera que la mejora del bienestar económico y social general de la población está en el centro de lo que se debe lograr. Si lo comparo con el discurso en Europa y Estados Unidos, todo gira en torno a dónde podemos recortar, qué tipo de costes para implementar las políticas que actualmente se consideran necesarias. Así que, si la política actual es que necesitamos luchar contra Rusia, entonces, ¿cómo recortamos el gasto social para financiar eso? Quiero decir, la idea de que es una obligación inherente del gobierno aumentar el nivel de vida no es que haya desaparecido, pero está bastante alejada. Hay una forma diferente de razonar sobre esto. Dirías que el sistema chino, en general, sigue teniendo muy presente ese núcleo de debemos cumplir con el pueblo como parte de su funcionamiento. Eso es fundamental. Quiero decir, de nuevo, la legitimidad del sistema político no proviene del consentimiento directo del pueblo expresado en las elecciones. Proviene de la confianza que la gente tiene en que los funcionarios públicos poseen una capacidad y virtud superiores. ¿Y qué significa eso? Que pueden elaborar políticas informadas que sirvan al interés público. Así que, si eso no funciona, todo el sistema se desmorona. De nuevo, esta idea se remonta muy atrás en la historia de China. China fue literalmente el primer país en el que se consideró que el gobierno tenía la obligación de abordar la pobreza. En Occidente, en realidad, es algo bastante reciente, quizás de hace 300 o 400 años. Antes de eso, por ejemplo, en Aristóteles, existía la idea de que había que reducir la tensión entre clases debido a la inestabilidad política. Pero la idea de que el gobierno tenía una obligación directa de aliviar la pobreza y de ayudar a quienes, por ejemplo, carecen de familiares que los apoyen, como huérfanos, viudas y viudos, se remonta mucho más atrás en la historia china, a más de 2000 años. Así que este ha sido un tema bastante constante en la historia de China. Y también en el discurso confuciano. De nuevo, el confucianismo no es la única tradición en China, pero sí la principal y la más influyente tradición política. Ha existido esta idea de que primero se debe proporcionar a las personas los bienes materiales básicos y luego se las puede educar y mejorar moralmente. Nada va a funcionar si la gente está luchando por las necesidades básicas. Es muy difícil, salvo quizá para unos pocos sabios brillantes. Pero para el resto de nosotros, si estás luchando por bienes básicos, vas a ser egoísta, potencialmente criminal. Así que la primera obligación del gobierno es abordar la privación material. Y luego podemos pensar en otras cosas. Eso se remonta mucho en la historia china. Y creo que también es la razón por la que la tradición socialista triunfó finalmente, porque reflejaba estos ideales y prácticas mucho más antiguos en la historia política china. Algunas personas debaten ahora sobre cómo va a funcionar el nuevo mundo multipolar, y China es, ya sabes, el ejemplo estándar de un estado civilizacional. Algunas personas utilizan ahora este marco de sistemas de estados civilizacionales, ¿verdad? Que es erróneo pensar que simplemente son desviaciones del sistema democrático liberal occidental, sino que han evolucionado a lo largo de miles de años. Por lo tanto, deberíamos verlos como resultados de ese proceso civilizacional. ¿Hasta qué punto crees que la larga duración de la historia impacta en los sistemas? ¿Cuáles son las principales cosas que hay que entender sobre China si uno suscribe esa visión de los sistemas políticos? Sí, bueno, creo que hasta cierto punto, quiero decir, sea cual sea el lenguaje que usemos, China es un estado enorme, pero uno que no tiene ese impulso misionero. De nuevo, quizá sea una tradición cristiana, o quizá más recientemente, ya sabes, los demócratas tienen esa visión de que queremos promover nuestros ideales al resto del mundo. Básicamente, China nunca ha tenido ese fuerte impulso misionero. Primero,
Asegurémonos de garantizar el orden y la armonía, y de minimizar la privación material en nuestro gran estado. Esa va a ser la cuestión clave. Y entonces quizá puedes con otros países, especialmente países en grandes gracias y mundo, para abordar los problemas. Pero la idea de que China quiera exportar sus ideales políticos es bastante ajena a las tradiciones políticas chinas. Y creo que esa es una diferencia fundamental con Occidente, donde, quiero decir, yo soy de Canadá, tenía la misma opinión. Ya sabes que solo hay una forma legítima de elegir líderes, y es a través de elecciones democráticas, aunque es una visión bastante reciente. Pero este impulso misionero más profundo, eso no existe en China. Creo que es importante entenderlo. A menudo se presenta de esa manera, especialmente en esa literatura sobre la amenaza china, que me dijeron, su China vendrá y nos convertirá en chinos. Sí, bueno, por eso creo que es importante fijarse en lo que dicen los líderes y en lo que se enseña en las escuelas. Hay un estudio muy bueno reciente de David Kong y otros, resumido en un artículo reciente en Foreign Affairs. Muestra, veamos cuál es el discurso y también lo que se enseña en las escuelas. Y nada de eso trata sobre querer reemplazar a Estados Unidos como hegemonía global dominante. Ya sabes, lo que se dice es asegurémonos nuestras fronteras, incluida Taiwán, e intentemos hacerlo bien dentro de esa zona, y quizá colaborar con otras partes interesadas en el resto del mundo en cuestiones como el cambio climático. Pero la idea de que China querría ser una hegemonía global de la manera en que lo es Estados Unidos ahora mismo, quiero decir, nadie dice eso. ¿Por qué iban a pensarlo si los líderes no lo dicen? Y no es lo que se enseña en las escuelas. Es una invención completamente imaginaria de personas que son hostiles y no entienden China. No, estoy de acuerdo contigo. Y lamento que estemos derivando hacia el tema de las relaciones internacionales. Pero también, uno de los fallos en el análisis de John Mearsheimer, a quien respeto mucho y considero un analista brillante, es que asume que toda gran potencia reaccionará de forma natural, como solían hacerlo las grandes potencias europeas entre sí. Así que la pregunta abierta es, ¿lo hará? Es decir, China necesariamente, por su tamaño, más. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, también le tengo mucho respeto, pero creo que la historia y la cultura importan. Y cuando se trata de pensar en cómo actuarán las grandes potencias, no son simplemente máquinas que funcionan según los mismos principios. Sí. Quizás hablemos un poco sobre la configuración de China, porque es un estado multiétnico, multirreligioso y multilingüe. Quiero decir, es extremadamente diverso, además de su enorme tamaño, ¿verdad? Mantener todo esto unido debe ser una lucha constante y sumamente difícil. Y vemos como incluso, ya sabes, a China le llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo, a ambas Chinas, por cierto, tanto la de Taipei como la de Pekín, mucho tiempo simplemente para aceptar que Mongolia, la Mongolia exterior, no forma parte de China, pero el resto se mantuvo unido. Ahora bien, ¿cuán grande es esa amenaza para China en la actualidad? Porque la historia del continente euroasiático es también una historia de grandes estados que se desmoronan. ¿Existe ese riesgo? Quiero decir, es que, y aquí es donde la cultura política también importa. Si miras el periodo de los reinos combatientes antes de la unificación de China, había diversas escuelas de pensamiento. Se llamaba las 100 escuelas de pensamiento, ya fuera el confucianismo, el legalismo, el mohismo, el daoísmo y otras. Pero todas compartían el mismo ideal, que el objetivo final es un país grande, una gran comunidad política unificada. Ahora bien, los confucianos decían que dentro de eso deberíamos tener mucha más diversidad. Los legalistas decían que no, que querían orden y casi una especie de gobierno totalitario donde todos piensen y actúen de la misma manera, sin espacio para la disidencia. Así que a diferentes puntos de vista,
pero coincidían en la idea de que el ideal es una gran comunidad política unificada. It's a huge unified political community. So even when China has, Así que, incluso cuando China se ha desmoronado, por así decirlo, siempre ha existido ese impulso de reunificación. Y luego, más recientemente, en las décadas de 1920 y 1930, cuando China estaba fragmentada y casi en guerra civil, con diferentes señores de la guerra y distintas potencias extranjeras ocupando varias partes del país, es un recuerdo horrible. Así que no creo. Hay una preocupación seria sobre la posibilidad de que China se desintegre. El único gran problema, por supuesto, es Taiwán. Y si las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, permiten que Taiwán promueva esa visión de independencia que algunos defienden, bueno, eso sería francamente un desastre que podría llevar a la guerra debido a esos recuerdos de la fragmentación de China. Y temen que si Taiwán se va, podrían ocurrir otras cosas también. Así que esa es la única preocupación. Pero aparte de eso, no hay una amenaza o preocupación de que China se desintegre. Pero la verdadera pregunta es, o no la verdadera, pero otra pregunta importante es, dentro de esta comunidad unificada, ¿cuánta diversidad deberíamos permitir? Y de nuevo, esta tensión se remonta mucho en la historia china, como mencioné antes, donde los confucianos favorecían una visión mucho más diversa y pluralista, mientras que aquellos más influenciados por la tradición legalista, fagia, favorecen mucho más la homogeneidad y la uniformidad. Y quizá ahora nos estamos moviendo hacia una fase más legalista, que en mi opinión no es tan deseable, ya que estoy más comprometido con la ética confuciana. Pero no espero que dure para siempre, porque los intelectuales en general, ya sabes, hay decenas o quizás cientos de millones en China, tienden a preferir un entorno mucho más abierto y diverso. Sí. Vemos momentos en los que el público en general expresa sus opiniones. Quizás esa sea otra pregunta. ¿Cómo circula esta información hacia arriba y hacia abajo? Una de las cosas que más me sorprendió en los últimos 5 años es que realmente el único país en el mundo donde las protestas masivas cambiaron las políticas de COVID fue China. Protestas masivas, incluso violentas. Y luego, de la noche a la mañana, en 3 días, las políticas cambiaron. No he visto eso en Europa Occidental, ni en Norteamérica, ni en ningún otro lugar, pero en China sí ocurrió. Así que, en cierto nivel, la alta dirección realmente escucha lo que está ocurriendo sobre el terreno. Sí, así que en las redes sociales hay muchísimas críticas, algunas abiertas y otras más veladas. A veces la gente intercambia cosas en WeChat y luego lo cierran, pero entonces abres otra cuenta y continúa. Así que hay mucho en reuniones privadas entre intelectuales. Quiero decir, suele haber críticas muy abiertas, especialmente si confían en ti. Pero por supuesto, fui decano en la Universidad de Shandong durante 5 años y lo disfruté mucho y tengo un gran respeto por los demás líderes. Pero la tendencia general de un aumento de la censura académica y también de la censura en general pesa sobre los intelectuales, y eso no es muy saludable a largo plazo. No espero que continúe. Pero hay que preguntarse, ¿por qué está ocurriendo esto? Creo que, de nuevo, una de las razones es, como se ha mencionado, la campaña anticorrupción, que hace que los líderes sean más paranoicos porque hay más enemigos políticos en el sistema. Pero también está la presión que ejercen sobre China las potencias externas, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos parece estar completamente decidido a frenar el auge de China y no permitir que China prospere. Así que, naturalmente, algunos de los líderes en China ven todas las bases militares alrededor y sienten una especie de cerco, lo que de nuevo incrementa los niveles de paranoia y quizá refuerza a los sectores de seguridad dentro del gobierno chino, que de otro modo tendrían menos poder.
Así que esa es otra razón por la que existen estas tendencias poco saludables. Si quisiéramos ser un poco más optimistas en el futuro respecto a esta cuestión de apertura, requeriría menos esfuerzo por parte de Estados Unidos para frenar el ascenso de China y una mayor disposición a colaborar en asuntos globales como el cambio climático, la regulación de armas nucleares, la regulación de la inteligencia artificial, las pandemias y demás. Pero también, francamente, una reducción de la campaña anticorrupción. Sí, quiero decir, la presión sobre China es bastante grande. Pero por otro lado, ahora estamos viendo un florecimiento de las interacciones chinas con otros estados, especialmente con Rusia. Y recientemente vimos la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Cómo evalúas estas relaciones crecientes con potencias no occidentales y también la posición de China dentro de los BRICS? Bueno, si Estados Unidos y otras potencias occidentales tratan a China como a un enemigo y parecen favorecer el declive de China, entonces es natural que los líderes chinos intenten establecer buenas relaciones con otros estados. Podemos debatir si lo están haciendo de la manera más deseable, pero no es nada sorprendente que China, especialmente con el sur global, quiera establecer mejores relaciones y promover más comercio e intercambio. Quiero decir, de nuevo, cuando fui decano en la Universidad de Shandong, teníamos muchos estudiantes extranjeros. Casi todos eran de países con los que China mantiene buenas relaciones en el sur global. El gobierno chino a veces ofrecía becas a esos estudiantes para que vinieran aquí como una forma de promover mejores relaciones a largo plazo con países del sur global. Así que eso no sorprende en absoluto. Y es algo positivo, sí. Estoy de acuerdo. Cualquier forma de este tipo de interacción es positiva, especialmente a nivel de persona a persona, que además parece ser algo que China está muy interesada en promover, y de hecho, también los rusos. Quizá como último punto a considerar, cuando escuchas que se utiliza la palabra totalitario para referirse a China, ¿cuál es la manera adecuada de entender cómo se gobierna China a sí misma? Sí, bueno, supongo que depende de lo que queramos decir con eso. Pero si se utiliza la misma palabra para caracterizar el sistema político de China ahora, durante la Revolución Cultural y en los años 50 y 60, cuando estaba dirigido por el presidente Mao, quiero decir. Por supuesto, existe la misma organización política y poder, pero es un animal completamente diferente, ¿no? Ahora es un sistema mucho más burocrático y meritocrático. Y de nuevo, en mi opinión, realmente no importa tanto quiénes sean los líderes en la cima. Y hay mucho margen para la crítica y para que la gente viaje al extranjero. Quiero decir, no es como Corea del Norte, ¿verdad? La gente está bastante bien informada. Si miras las redes sociales, como WeChat, cada vez que hay un evento internacional, inmediatamente surge un debate en WeChat donde diferentes partes discuten entre sí. Y por supuesto, al menos en 2019, la última vez que vi las cifras, hubo más de 100 millones de turistas chinos viajando al extranjero. Ahora estoy en Hong Kong, donde no hay restricciones en Internet. Así que la idea de que China es totalitaria, no creo que debamos usar la misma palabra para describir el sistema político de China. Y si el totalitarismo significa un país donde el gobierno controla o pretende controlar todos los aspectos de los pensamientos y acciones de las personas, quizá eso sea una especie de antiguo ideal legalista. Pero no creo que eso sea lo que quieren hacer de todos modos. E incluso si eso es lo que quieren hacer, no es lo que está ocurriendo. Te lo aseguro. Así que quiero decir, necesitamos utilizar un lenguaje diferente para pensar en la China actual frente a la China de los años 70, o por ejemplo, la China actual y la Corea del Norte actual. Y si la palabra totalitario se utiliza para describir todas esas situaciones, entonces hay algo fundamentalmente ausente en este discurso. Sí.
No, I think that discourse is relatively flat, especially the one No, creo que ese discurso es relativamente superficial, especialmente el de los medios occidentales sobre qué es China y cómo funciona. Pero sí me alegra mucho que también haya buenos expertos occidentales que están observando muy de cerca, y como tú, que llevan 30 años en China e intentan informar. No es que no podamos leer e interactuar también con académicos chinos, eso es lo otro, ¿verdad? Quizá una última cosa, ya que tú también hablas chino con fluidez. Hay cuestiones sobre cómo funciona políticamente China que estén estrechamente ligadas al idioma, como conceptos, y lo mencionaste al principio con armonía, que son difíciles de captar si tu lengua materna es una de origen latino. If your native tongue is a Latin-based one. I don't think there's a fundamental problem. No creo que haya un problema fundamental, pero sí pienso que, una vez que existen estas malas traducciones que transmiten connotaciones erróneas, es muy difícil cambiarlas. Así que, una vez que tienes las traducciones adecuadas, explicadas en detalle, no creo que haya un problema conceptual, quiero decir, en términos de comunicar el mensaje. Pero ¿por qué la gente no es receptiva a ello? No creo que, en última instancia, sea por cuestiones de idioma. Simplemente es muy difícil desafiar esta forma de ver el mundo. Por ejemplo, existe la idea de que hay buenas democracias y malos regímenes autoritarios, y ya está. Así pensaba yo, y es muy, quiero decir, yo mismo pensaba así, ya sabes, durante unos 30 o 40 años. Así que es muy difícil cambiar estas formas de pensar sobre el mundo, pero no creo que sea por el idioma en sí. Es simplemente por los valores políticos que están profundamente arraigados en nuestra cultura. Estoy de acuerdo. I agree. Yeah, I agree with that. It's more of a problem. Estoy de acuerdo con eso. Es más un problema del observador que de cómo funciona realmente. Bueno, Dr. Bell, a la gente le gustaría leer más de usted. Por supuesto, están sus libros, donde pueden encontrar su análisis. Hay también lugares donde publica ensayos de vez en cuando y cosas así. Publish essays and so on. Well, thanks for asking. I mean, I think Bueno, gracias por preguntar. Creo que lo más importante es mirar los libros, porque algunas de estas ideas necesitan ser expresadas de manera detallada y sistemática. Publico ensayos y artículos y demás, pero cuando reviso algunas de las cosas que escribí hace 10 o 20 años, ya me parecen anticuadas, incluso mis libros, sinceramente. Pero bueno, sí, lo siento. Even my books, Frank. But anyway, yeah. Sorry. Pero en ese caso, pondré los enlaces a un par de tus libros recientes en la descripción de este video más abajo. Y volveremos a hablar cuando surja la oportunidad. Dr. Daniel Bell, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Thank you. Muchas gracias por acogerme. He disfrutado nuestra conversación.